podcast es una iniciativa de Quinton Brands, el estudio de diseño de marca y branding de Samuel Ferrer. Si tienes un negocio, tienes una marca, y Quinton Brands te ayuda a crearla y a gestionarla de forma honesta y relevante para tu audiencia. No lo dudes, empieza a invertir en el mayor activo que tienes, tu marca. Más información en www.quintonbrands.com. Bueno. Hoy tenemos a Susana Luque, cofundadora de Puro Arde, un estudio de brand doing para startups que quieren generar negocio con su marca. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Hola, Samuel. Oye, encantada de que me invite a tu podcast. Bueno, cómo no, si yo os sigo mucho, os escucho vuestro podcast, estoy súper enterado de todo lo que estáis haciendo ahora. Qué guay, muchas gracias. Y además tú haces entrevistas muy buenas, estás subiendo el nivel cada vez más, así que... Pero lo intento. Yo creo que es que, ¿sabes qué pasa? Que yo parece ser que engaño bien a la gente. Eso es importante. Yo cuento buenas trolas y la gente se lo cree y viene. Claro, por supuesto. ¿Sabes? Mira, eso es vender, Samuel, eso es vender. Hombre, Eso no es vender. trola de engañar a la gente, pero hombre, que si tienes esa capacidad, oye, eso hay que fomentarlo, eso es innato. No, a ver, por supuesto. No, yo siempre con la honestidad. Oye, mira, viene. Claro. El podcast, mira, viene esta gente, ¿sabes? O sea, la gente viene por la gente que ya ha venido. Claro, ¿sabes? Eso es así, conforme vas aumentando el nivel ya tienes una autoridad y ya pues la gente dice, oye, yo quiero ir a ese podcast. Totalmente, pues así es. Así que, bueno, vamos a empezar un poquito porque yo te he hecho una presentación así un poquito breve de lo que tienes en LinkedIn, bien hecho además, bien puesto. Sí. Pero me gustaría que me contaras un poco a qué te dedicas exactamente, ¿vale? ¿Qué hacéis en Puro Arde? ¿Qué es eso del brand doing? ¿Y cuál es vuestro propósito? ¿Y por qué para startups? Bueno, ahí, tírale de speech. Bueno, pues la verdad que yo explico un poquito ahí la historia, ¿no? Yo conocí a Tony, trabajaba con él para proyectos de branding y, bueno, en un momento determinado yo me dedicaba más al tema de la persuasión, comunicación, el tema de la narrativa, copywriting, y él la parte más visual, ¿no? El diseño visual y de estrategia de marca también compartido. Entonces, en un momento determinado decidimos, oye, ¿por qué no nos juntamos y creamos un estudio? Entonces, durante unos meses, bastantes meses, estuvimos analizando ese cambio donde íbamos a trabajar, aplicando al final el proceso que nosotros aplicamos a nuestros clientes. Que muchas veces es lo que pasa, Samuel, que empiezas a lanzar algo y lo que tú recomiendas a los demás no te lo aplicas a ti mismo. Esto suele pasar, ¿no? Entonces, pues aplicamos el mismo proceso, desarrollo de estrategia de marca para nosotros, investigación de mercado, y teníamos claro que teníamos que ir a un nicho específico, porque si nos presentamos como un estudio general, pues hay muchos estudios de branding, vamos, muchos, das una patada y salen 50.000. Entonces teníamos que destacar por una propuesta fuerte, por un nicho específico y por crear una categoría que era el brand doing, que al final es nuestra forma de ver y hacer el branding. Es un branding mucho más tangible, más enfocado a resultados, que une esa estrategia de marca con esa estrategia de ventas, ¿no? Porque al final pensábamos que creo que el branding se ha quedado siempre en la abstracción, ¿no? En los discursos filosóficos, conceptuales, que está genial, pero eso ha creado, sobre todo en empresas emergentes, startups, pymes o pequeñas empresas, pues claro, lo han visto como algo muy lejano y como algo que no es prioritario. Entonces, vimos que aquí había un hueco que podíamos rellenar. Es verdad que en el sector de startups, cuando nosotros hicimos una investigación entrevistando a startups, es decir, que y lo seguimos haciendo porque creo que es la vía más adecuada para conocer realmente si estamos cubriendo un deseo, ¿no? Una necesidad o un problema que hay que solucionar, ¿no? No me gusta hablar de necesidades, sino más bien de solucionar problemas, ¿no? Vale. Entonces, claro, ahí detectamos que las startups, el branding no lo ven como un vehículo o una vía para captar lo que necesitan, que es dinero. Es decir, captar ventas, captar clientes y salir para adelante, ¿no? Entonces, veíamos que, pues sí, el branding sí genera resultados a corto plazo, claro que sí. En el momento en que tú lo activas, el branding es cómo te muestra, cuál es tu imagen en todos los canales de comunicación y también cómo lo comunicas, que es la parte narrativa. Entonces, eso está presente, pero desde el momento uno en que activas la marca.
Entonces, se piensa que cuando tú, es decir, tú visitas una web y eso es branding, tú visitas una red social y eso es branding. Entonces, es que si no hay una cohesión visual y verbal y comunicativa de lo que estás haciendo, y además con unos valores, unas bases bien asentadas, un propósito, una propuesta diferenciadora, si eso no está trabajado, es que no estamos haciendo nada. Por eso, al final, se centran en captación de leads continuamente, Samuel, y empiezan a probar todo tipo de parches de ahora voy a aplicar este embudo, ahora no me funciona, voy a hacer esto, y ahora voy a hacer un lead magnet, y ahora voy a hacer no sé qué, y al final son sistemas que no funcionan. ¿Por qué? Porque falta La base. la base, que es lo que da el branding. El branding en nuestro caso, pues era eso, enfocarlo más a resultado a corto plazo, tangibilidad, que sea muy funcional y muy práctico para las startups y que las startups al final vean que el branding es un elemento fundamental para la venta y para captar clientes y sobre todo para crear esa solidez que es necesaria en una comunicación para conectar con el público objetivo, si no, no conectábamos. No, vamos, me parece súper clave y de hecho es una de mis peleas también, ver cómo aterrizamos eso y cambiamos esa idea. De hecho, es que estoy súper alineado con tu forma de pensar en ese sentido, porque es como, a ver, ¿cómo consigo yo que la persona entienda, ya no, en este caso startups, pero las empresas de las pymes de toda la vida, 3/4 de lo mismo, ¿eh? Bueno, claro. Porque las startups dentro de lo que cabe pueden entender, saben mucho de marketing. Es como que son gente que está en el mundillo del marketing, quieras que no. Entonces puedes introducir, aunque nosotros nos hemos sentado con CEOs de startup y te digo que sí, que muy bien, que me estáis diciendo lo que significa el branding, pero que yo voy a captar o generar leads, a tener embudos, a tener automatizaciones, herramientas punta pala y ya está, ¿no? Y necesito validar, y necesito crecimiento, y necesito facturar. Exacto. Pero es que es el mismo problema que tienen, o sea, que tienen todas las. Yo conozco gente que tiene empresas que van más o menos bien, que funcionan bien, y le dicen, no, el branding, no, eso a mí no. Yo lo que necesito es ventas. Exacto. Yo lo que necesito es vender. Y ya dices, vale, ¿y cómo te hago entender a ti que esto te va a traer ventas a corto y a largo? Porque el marketing te las trae solo a corto. ¿Sabes? O sea, es que ese es el tema. Entonces, hacer propuestas que tangibilicen eso, que digan, no, es que el corto activa aquí, activa aquí, activa aquí. Y lo puedes activar de esta manera. Y si tú te creas una marca y haces un evento que conecte con tu propósito, estás creando marca a corto y estás facilitando las ventas porque eso te van a hacer que seas preferible y cuando tengan que comprar, te van a comprar a ti. Totalmente. El otro día está justamente entrevistado a un chico que me decía justamente eso, ¿no? Que dice, es que yo he visto cómo el branding me ha traído ventas. Una cosa que era branding, que era puro branding, totalmente, me ha traído ventas a corto plazo. Yo soy Claro. O sea, y me lo contó. Y yo, gracias, porque a mí esto es lo que me sirve para justificar todo, para que este discurso que yo te digo tenga ejemplo. Es decir, antes no tenía dudas, ahora tengo pruebas. Claro. Eso es importante, Samuel, que al final tenemos que hacer una labor también de evangelización y de educación de que, oye, el branding sí tiene, hay que empezar a darle esa utilidad o esa unión con las ventas, ¿no? Que sí tiene resultado a corto plazo. Y eso nosotros como profesionales tenemos que romper esos discursos que se quedan en la nada, maravilloso todo, filosófico todo, pero que no aterrizan. Entonces, creo que esto, por nuestra parte, tenemos esa responsabilidad. Nosotros, a través del podcast, de los contenidos que generamos en LinkedIn, pues estamos trabajando todo esto. Es evangelizar, explicar por qué, pues entrevistando a invitados, a startups que gracias al branding han crecido y eso es palpable. También queremos tangibilizarlo con métricas, es decir, todo, hacerlo muy práctico, ¿no? Entonces, pues bueno, por supuesto, tenemos que hacer un discurso también entendible, que muchas veces utilizamos terminología tan abstracta, frases tan grandilocuentes, grandilocuentes que dices, es que yo no estoy visualizando por qué, o no estoy generando una imagen de por qué esto me va a generar resultados. No estoy entendiéndolo. Entonces, claro, es tan fácil como decir, mira, tú cuando haces un post en redes sociales, haces un post en Instagram, un post en LinkedIn, hay una parte de texto y hay una parte de imagen. Vale, pues si tú
no tienes una filosofía o una voz, una personalidad creada, ese texto va a transmitir en cada momento una cosa diferente. Si no tienes un discurso de marca hilado y creado y bien fuerte, pues vas a sonar como el resto. Es decir, es tan simple como eso. Eso es la parte textual, ¿no? O verbal. Y en cuanto a la imagen, pues si tú vas publicando plantillas de Canva, pues tú no vas a tener una diferenciación visual ni vas a generar confianza ni profesionalidad. Es que es tan simple como eso. Con un post concreto, un post, estoy hablando. Bueno, si ya vamos a página web, a todo tipo de comunicación, desde mensajes de prospección, eso, claro, lo coges y dices para llorar. Porque es que la gente no sabe que cuando tú haces una cadena de prospección en LinkedIn o una automatización de email, esos emails tienen que respirar y tienen que transmitir esa filosofía de marca, esos valores de marca y esa voz y personalidad. Y si eso no lo tienes definido, al final está, en fin, tirando... Estás disparando a diferentes sitios con diferentes Exacto. y con diferentes balas y eso es un caos. Sí, sí, es así. Matando a mosca a cañonazo. Y vendes pues porque a lo mejor por la marca personal del comercial, Claro. O porque tienes una oferta súper barata y entonces vendes por Claro. precio. Al final estás vendiendo, sí, claro, funciona, genial, pero imagínate si todo esto yo muchas veces hablo esa comparativa, decir, vale, tú estás vendiendo, estás funcionando, tienes un negocio perfecto. Pero imagínate, y te va bien, imagínate cómo de bien te iría si lo hicieras ordenado, con criterio. Exacto. Es que es exponencial. Entonces, Total. claro, eso tranquilízalo. A mí Claro, me porque... pasa mucho eso, ¿no? Que tienes que crear visiones, tienes que Sí. crear imágenes de la gente que digan, que la gente vea a veces muy contrastadas, ¿vale? O demasiado para que se hagan evidentes, porque si no, si lo haces, que lo decimos, ¿no? Es que el branding te va a traer ventas, o te baja la manga, tienes que tener coherencia con no sé qué, y tú dices, vale, muéstrame esa coherencia. Claro. Entonces, ¿cómo se muestra esa coherencia? Pues cuando tú vas a una web y es distinto de lo que hay en tu Instagram. Ahí ya no hay coherencia. Claro. Ahí has puesto un ejemplo concreto. ¿Sabes? Ya no es, hay que tener coherencia en el branding, que eso es el mensaje genérico. Pero una visión de eso es, coge tu web y entra en tus redes sociales. Se podría decir que es la misma empresa. Entonces ya cuando se quedan a mirar a decir, digo, hostia, a lo mejor no. Y después cuando metes las marcas personales de los CEOs y por una parte está la empresa y después la marca personal, no hay una estrategia de contenido, no hay una estrategia coherente y cohesionada, y entonces el SEO dice una cosa, la empresa dice otra, aquí cada uno publica lo que le da la gana, pues así, al final dice, no, sí, yo publico todos los días. Bueno, y yo me he encontrado, escucha, casos de empresas que ni siquiera entienden, que entienden que meterte en LinkedIn, que tus empleados estén en LinkedIn es perjudicial para tu empresa porque lo que quieren es irse. O sea, es que estamos hasta en esa, que es como, tío, estás perdiendo ahí una oportunidad para hacer employer branding, para que tus empleados que quieren estar en una red social, que además no quieren irse de tu empresa, sino que quieren publicar contenido tal, coño, llévatelos a tu terreno, no les prohíbas entrar. Pues eso yo lo he visto, a mí me lo han contado gente, ¿eh? O sea, no, es que en mi empresa no me dejan porque... Claro. Digo, pues, claro, tú luego te metes a ver la marca que tienen y yo se lo decía, digo, es que tenéis la marca que os merecéis. Totalmente. Y después hay mucha gente que dice, no, es que fulanito, fulanita o tal marca vende sin necesidad de branding. Pero eso es fulanito, no eres tú. Entonces, intentar replicar a lo que una persona, a una marca le ha funcionado, en tu negocio puede que no funcione. Entonces, si estás replicando las mismas estrategias, la misma comunicación, lo mismo. Es que no reflexionamos que cada marca es un mundo, ya sea marca personal o marca corporativa, y que lo que le sirvió a una persona determinada en un momento determinado a ti no te sirve ahora, por mucho que tú quieras replicarlo. Entonces, si a esa persona no le sirvió el branding para vender, genial, chapó. Porque es que seguramente su branding era ir en contra del branding, imagínate, ¿no? O no hacer branding. Claro, eso era su propia marca, pero tú no puedes replicar eso bajo ningún concepto. Y entonces, que hay empresas que son producto, es decir, hay marcas o empresas que tienen toda su fuerza la tienen en el producto, hay otras que toda su fuerza la tienen en la generación de contenidos, hay otras que la tienen, cada empresa tiene su fuerza en una cosa. Hay gente que tiene su fuerza en una red de comerciales porque han sido así, llevan 20 tantos años y tienen una fuerza ahí. Pues genial. O sea, y venden en eso, pues esa es tu fuerte principal, ¿vale? Es la principal, pero no es la única. Claro. Es decir,
O sea, es lo que hablamos antes, potencia esto. Vale, esta está perfecta, ¿vale? Y todo lo demás. O sea, que hay diferentes, en un negocio hay diferentes estrategias. Totalmente. No Y solo está la venta. además en el crecimiento, Samuel, también no olvidamos que, claro, las empresas se acomodan, y esto fue un tema que salió en la última entrevista con Spinoff en el podcast de Puro Arde, que claro, al final las empresas se acomodan a un nicho determinado, se acomodan a que ya le compran ciertas personas y entonces no van más allá. Es decir, oye, valora si a lo mejor lo que estás haciendo se puede mejorar en todos los aspectos, dar una imagen mucho más rompedora, más atrevida, a lo mejor engancha a otros públicos y eso va a suponer un crecimiento empresarial para ti, porque vas a acceder a otro nicho, a otra audiencia. Total. Y entonces vas a abrir mercado. Pero necesitas una marca potente, no lo que estás haciendo se ha servido para un nicho determinado, no se te sirve a lo mejor para el público o para ampliar audiencia. Entonces, todo eso es interesante. Hay muchos aspectos y muchos puntos de contacto que tienes que tener en cuenta y que la gente lo hace de forma intuitiva. Entonces, Sí. claro, cuando tú lo haces de forma intuitiva, pues te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Tú estás haciendo branding sin saber que estás haciendo branding. Sí. O sea, lo que tú estás despreciando es branding. Es así. Entonces, claro, hacer ese cambio, es que yo solo me centro en mi red comercial. Bueno, eso es branding, estrategia comercial. Claro. Si no, yo me centro en tener un producto perfecto. Yo me centro en, oye, pues mira, ahora voy a extender mi negocio a esta otra rama porque he visto una oportunidad. Joder, eso es extensión de marca. Eso es branding. Y lo estás haciendo de forma intuitiva. Y te puede ir muy bien, claro. Pero imagínate si está ordenado y si está dirigido. Ahí es donde realmente está el valor, ¿no? Es muy difícil eso de tangibilizar. Pero bueno, ahí estamos. Esa es nuestra pelea un poco, ¿no? Sí, totalmente. Y a mí me parece muy interesante porque cuanto más hablas con gente, más reafirmas tu idea inicial o tu premisa inicial de que está en todas partes, ¿no? Y que eso es la base de todo. Vale, tú vienes un poco del mundo del copy, del mundo de la venta, corrígeme, ¿no? Sí. ¿En qué momento decidiste que te querías dedicar a esto y dijes, esto me gusta? Cuéntanos un poquito tu historia. Del branding, dicen, ¿no? El salto del copy al branding, ¿no? O del salto de cómo empezaste en el copy, por qué empezaste en el copy, qué valor le veías y de ahí al salto al branding. Imagino que el salto al branding es el mismo que hice yo, pero yo desde el diseño y al branding y tú desde el copy. Más o menos entiendo que sería una justificación parecida. Yo trabajaba en una asociación sin ánimo de lucro, era directora, tuve 15 años, un trabajo por cuenta ajena. Y la verdad que, bueno, claro, en una asociación como directora el objetivo principal que yo tenía siempre era darla a conocer. Entonces, claro, trabajé muchísimo la comunicación de esa entidad, colaboré con una agencia que ahora es muy top, la agencia SOPA, que desarrolla toda la serie de Movistar, en fin, es muy top. Aprendí muchísimo con ellos y me fascinaba todo lo que era comunicación. Entonces, es más, lo que más me gustaba era hacer conocer a la entidad, ¿no? Mi parte más de gestión y administración pesaba un poquito. A mí me encantaba hacer eventos, me encantaba hacer la comunicación de la empresa, de la asociación, todo esto me encantaba, ¿no? Entonces, yo veía que por ahí era lo que me tiraba más, ¿no? Lo que pasa es que no lo tenía claro, Samuel, de estas cosas que al final mi camino profesional creo que ha sido fruto del caminar. Es decir, ha sido no porque yo lo tuviera claro, oye, esto es lo que me quiero dedicar. Hay gente que lo tiene muy claro, su propósito en la vida. Yo era, pues, que he ido haciendo y conforme he ido haciendo, pues he dicho, vale, llega un momento en que en el trabajo ya no me sentía bien, no me aburría, no me generaba retos, me estaba muy quemada, porque era muy duro también el colectivo al que tratábamos. Y entonces, en ese momento dije, vale, no sabía realmente a qué dedicarme. Yo sabía que quería hacer un proyecto propio donde no depender de nadie, ni de por arriba ni por abajo, porque yo he dirigido equipos y es un infierno. Entonces, no quería aguantar a nadie, quería hacer un proyecto propio, pero sí colaborar con gente que estuviera en mi mismo nivel, a nivel creativo, y hacer algo creativo. Esa era un poco la idea general que yo tenía en la cabeza, pero yo no sabía qué hacer. Y nada, pues la vida, como yo estaba con miedo de dejar mi trabajo, la seguridad económica, todo este rollo, ¿no? Pues la vida me hizo, ¡pam! Pues decidimos por ti, decido por ti. Qué bueno eso. Entonces, pues tuve un accidente de moto. Sí, y entonces pues tuve 6 meses de baja y en esos 6 meses de baja dije, se acabó. No. Entonces ahí empecé a formarme
bueno, yo tenía formación con un máster de marketing digital y social media, estaba trabajando, compaginando mi trabajo con asesoramiento a pymes, pequeñas empresas, marcas personales, en fin, gestionaba un poco el marketing empezando digital. a hacer un poquito de cosas Ya fuera. eso lo estaba desarrollando, ¿no? También llevé la comunicación, bueno, esto mejor no lo comento. Llevaba también la comunicación de un partido político, en fin, eso mejor lo dejamos aparte, no vamos a entrar en política. Bueno, Sí, y entonces, bueno, ya tenía cierta experiencia en todo esto, ¿no? Pero durante la baja, pues descubrí el copy. A mí siempre se me ha dado muy bien escribir, siempre, y entonces pues yo decía, bueno, claro, tú entiendes que escribir, que darte bien escribir es copy y no tiene nada que ver, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, lo descubrí, empecé a leer y entre ellos pues descubrí, bueno, la gente que había irrumpido un poquito más novedoso, como era Irra Bravo, que era un marketing, era el copy de marketing de respuesta directa, que era un copy más enfocado, no un copy creativo, pero más enfocado a las ventas, ¿no? A las ventas. Empecé a formarme, decidí cambiar un poco el enfoque que tenía de negocio y empezar a ofrecer mi servicio de copywriter. La verdad que me fue bien, que yo estaba, decir, que en el primer año yo ya tenía clientes, es decir, no era de esto que dice, bueno, lanzo y a ver lo que pasa. No, yo empecé a tener clientes, pues a los 4 meses ya empecé a tener clientes. Por supuesto, esto, como todo negocio, es una montaña rusa. Pero bueno, entonces, bueno, pero como me vuelve a pasar siempre, Samuel, que yo necesito retos constantes. Entonces, yo siempre he tenido una formación de branding, siempre me he formado en ese ámbito porque siempre me ha gustado. Y yo al final he tenido una visión muy global de la comunicación de la empresa. A mí me llegaba una empresa para hacer el copy de su web y yo decía, vale, tú sabes quién eres, a quién vendes, qué estás vendiendo, cómo te vas a diferenciar y cómo lo vas a comunicar. No, entonces, ¿qué pasa? Me estaba viendo que a través del copy estaba definiendo una personalidad de marca. Claro. Y no solo eso, estaba definiendo el servicio, estaba definiendo quién es esa persona, cuál es su personalidad. Y yo decía, pero es que estoy haciendo un trabajo previo que no tiene nadie. Es que ese no es mi trabajo. Mi trabajo es redactar una personalidad que ya está creada. Entonces, me di cuenta que digo, aquí no. Empecé ya a hablar de que yo trabajaba la comunicación ya global, ya conocí a Tony y ya pues dije, vamos a unir nuestras fuerzas y trabajamos esto porque al final, bueno, creo estrategias comunicativas en general, ¿no? El copy es un elemento más en la cadena, pero al final no es un elemento que te salve para vender, no. Tú tienes que saber muy bien las bases, los pilares, que es quién eres, qué vendes, a quién vendes, cómo te diferencias y cómo lo vas a comunicar. Cuando tengas eso bien definido, ahora ya vamos a lo práctico, vamos a crear. ¿Cómo lo tangibilizamos? Claro, lo tangibilizamos a través de un copy, de una persuasión escrita que te va a permitir comunicar mejor, pero no tiene nada que ver con lo previo. Si tú no tienes ni idea cuál es tu discurso, la estrategia de contenido, tu estrategia digital, tu estrategia de marca, si eso no lo tienes bien definido, el copy no te va a ayudar. Entonces, pues bueno, al final pues acabé en esto, dando el salto a trabajar todo esto. Sí, además me he sentido muy identificado porque le quitas la palabra copy y pones diseño y es un proceso muy parecido. A mí me pasaba lo mismo, que yo tenía que, de hecho me pasa, que me llaman para temas de diseño, diseñame una web y te dices, vale, ¿y el de identidad visual de esto? No tengo. No tengo el manual con el logotipo en sus 25.000 versiones. Vale. Entonces hay que empezar por aquí. Claro. ¿Sabes? Entonces, yo ya directamente, antes de pasar una propuesta, ya pregunto si tienen, porque es que no te lo tengo que cobrar. Claro, es que si no me lo si te lo tengo que hacer, te lo tengo que cobrar. Me ha pasado, Me ha pasado de tener que hacérselo cuando ya estaba el presupuesto dado. Digo, me pasa una vez, 2 no. ¿Sabes? A mí me pasaba igual, Samuel. Yo cuando hacía trabajos de copy, claro, me encontraba con que había un trabajo previo de consultoría, de estrategia, y yo decía, y de definición de la marca, que yo digo, perdona, esto no estaba incluido, es decir, yo era copy. Que yo te puedo ayudar en una estrategia digital posterior, en una estrategia de venta, en crear un embudo, ¿vale? Pero es que lo previo no lo estaba cobrando. Entonces yo digo, no, es que esto es un trabajo al final de muchos palos que no están incluidos en el presupuesto, ¿no? Justo. Entonces, al final, yo me lo planteo así, decir, vale, ¿tienes esto definido? Sí, enséñamelo, está aquí. Claro. Entonces ya sí. A partir de ahí trabajamos. No lo tienes definido, hay que definirlo. Si hay que definirlo, se factura. Porque es que es un trabajazo. Es un trabajazo que además es la base para hacer todo lo demás. Y es lo que va a hacer que tú luego puedas aplicar. Y además, esto mismo que te voy a hacer yo, te lo vas a poder aplicar. Luego lo aplicarás o no te lo aplicarás porque es tu marca y tú haces lo que quieras. Que ese es otro tema.
Pero ese trabajo lo puedes aplicar a todos tus puntos de contacto y te funcionará. Total. Y será mejor. Será lo ideal, además. Mm. Pero bueno, ahí ese es un poco otra parte de los que venimos de la parte de activación o de la parte de afuera de la cebolla, que digo yo, ¿no? Que venimos de la afuera de la cebolla, hemos ido metiéndonos adentro y hemos dicho, Sí. si es que aquí en el núcleo está la chicha, está el... Claro. Y al final, claro, la mayoría de la gente o de las empresas se fijan en lo que yo digo, los parches externos, ¿no? Venga, el copy, venga, que voy a buscar un experto en generación de lead. No, voy a buscar voy a invertir en publicidad, los parches externos. Y entonces dice, es que yo invierto tanto en publicidad, es que yo he aplicado copy, es que yo publico todos los días. Vamos a ver. Que no llega porque te faltan las bases. ¿Cómo lo explicamos? Yo, mira, estabas hablando y se me estaba ocurriendo un símil, pero a mí me encantan los símiles. De hecho, mi mujer me dice, a veces hablas demasiado con símiles que la gente no lo entiende o es raro. ¿Sabes? No sé si el símil, es verdad, ¿eh? Es como, esto es muy raro, tío. Y yo, pues a lo mejor me lo planteo, pero me salen. Yo estaba pensando en un neumático, ¿vale? Entonces tú tienes por dentro la cámara de aire. Sí. Pincha el neumático. Entonces tú piensas ponerle parchecitos a la goma de fuera, al neumático. Totalmente. Pones parchecitos al neumático. Y dices, no, es que el problema está en... O sea, claro, el aire no se escapa, pero el neumático sigue pinchándose. Sí. Al final el parche no te sirve. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar la cámara. ¿Sabes? Eso que es de cajón, cuando llega una marca y te dice que ¿por qué no funciona? No, es que me estoy metiendo publicidad en ads, estoy haciendo esto, estoy haciendo otro. Cuando ya has hecho todos los checks que se supone que tienes que hacer para parchear tu negocio, dices, vale, a lo mejor es que tu marca no la has tocado nunca. O a lo mejor, peor aún, es que tienes un problema de modelo de negocio. Total. Que es peor aún, que ahí ya no te puedo ayudar yo. Ahí tienes que buscar a alguien que sepa de modelos de negocio porque lo tienes montado fatal. Claro. ¿Sabes? Eso me ha pasado con algún cliente y no tenerlos. Claro, el problema está en que no tienen los recursos, pues son pequeñitos, son pymes. Son empresas que tienen 4 o 5 empleados, 10 empleados, son muy pequeñitos, tienen las habas muy contadas. Y cuando se encuentran con un problema de negocio de base, que tienen que darle la vuelta al calcetín prácticamente y refundarse, les da tanto vértigo que no se mueven y se paran, se inmovilizan y entonces se caen. Es como cuando el barco empieza a hundirse y el capitán no sabe qué hacer porque no tiene los recursos para poder abordarlo, entonces pues me hundo, ¿sabes? Y si me tengo que... Entonces, prefieren asumir la pérdida que hacer el cambio y hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado alguna vez y dices, hostia, es que es una pena porque es lo que hablábamos antes. Yo te puedo ayudar en la parte de marca, pero es que la marca es una parte de todo lo que hay en el negocio. Sí. Muchísimas cosas. Muchas cosas, porque una vez que se hace la estrategia de marca, la marca está preparada, hay ahora una estrategia posterior, que es una estrategia digital, una estrategia de venta, una estrategia comercial, una estrategia de contenido, que eso lo tiene que activar la empresa. Si la empresa, que esto también es preocupante, porque si la empresa no tiene un equipo interno dedicado a esto, no tiene recursos para contratar a personas que se lo hagan, ¿para qué inviertes en marca? Tienes que tener una inversión para activar esa marca. Si no, el trabajo se va a quedar ahí. Claro, se va a quedar en que a lo mejor tienes una web muy chula, pero ya está. Una web que está bien trabajada a nivel de marketing, vale, pero si tú no mueves eso, es que claro, cuidado con estas cosas. Nosotros también somos muy sinceros en ese aspecto. Oye, que esto está muy bien, te podemos trabajar esto, pero que tienes que tener un apoyo posterior para activar esa marca y desarrollarla. Es como cuando lanzas un producto. Nosotros lanzamos la marca al mercado. Es el brand market fit que decimos, ¿no? Lanzamos la marca al mercado y hay que ajustarla, hay que probar, hay que reajustar, muchas cosas que necesitas. O bien gente profesional externa o bien un equipo interno. Entonces, estos son los negocios, Samuel, es que este es el tema. Sí, totalmente. Mira, me estaba acordando de uno de los primeros episodios que grabé con Noelia Leiro, que es especialista en app marketing. Y hablábamos desde el punto de vista de la app, ¿no? Porque cuando tú haces una app, todas las empresas hacen una app, o tienen un negocio o tienen una startup y es el producto y es la app, y se gastan todo su dinero, el que tengan el que no tienen, en desarrollar el producto. Y eso luego, ¿cómo lo comercializas? ¿Y cómo lo mueves? Nadie piensa en eso, ¿no? Y me decía, no, es que hay que reservar una partida presupuestaria para el producto y una equivalente para darla a conocer. Total. Claro, al final es lo mismo. Tienes que tener una partida de presupuesto para la marca, una para el producto y otra para dar a conocer la marca del producto.
Porque si Totalmente. no, mueres, o sea, no tienes Total. no tienes descargas, ¿no? Claro, cuando tú haces ese planteamiento es como, wow, se aturullan. Es Sí. como demasiado. Bueno, No, vamos por partes, ¿no? nosotros también nos encontramos, además, hace poco fue. Nosotros para hacer una estrategia de marca buena necesitamos un proceso de investigación y necesitamos cierto compromiso de los fundadores o de los CEOs, ¿vale? O Claro. si son grandes, del departamento de marketing, del responsable que lleve esta parte de la comunicación. ¿Qué ocurre? Son personas que están tan saturadas de curro que mandarles un cuestionario nada más extenso es como, no, esto es demasiado. Es un Yo problema. no me puedo parar. Entonces, mira, a ver, no te puedes parar, pero tú ves que tu negocio no va bien en comunicación. No te quieres parar, pero tú estás viendo que no estás teniendo ventas. Entonces, es que sigue invirtiendo dinero, malgastando tu dinero, porque es que vas a seguir parcheando. Entonces, claro, o te paras, reflexionas y cambias un poco el norte o el camino en el que estás dirigiendo tu empresa, o simplemente es reflexionar de que lo estoy haciendo bien, genial, vamos por ahí. Oye, me estoy equivocando, vamos a replantearlo. Pero Total. si tú no te paras y reflexionas, es lo que tú decías, prefieres que el barco se hunda, ¿no? Pues que se hunda. Claro, Entonces, para nosotros un requisito es que si las personas o los fundadores no tienen ese compromiso, no vamos a pensar a trabajar, porque esto requiere un compromiso, sobre todo al principio, porque necesitamos meternos en el negocio, meternos en la piel de lo que piensa ese fundador, porque creó esa empresa, y necesitamos un contacto permanente con el creador, con el fundador. Totalmente. De hecho, yo, mi forma de trabajar, entiendo que será muy parecida a la vuestra, mi forma de trabajar requiere de cierto compromiso, ya no solo un formulario, es que yo te planteo sesiones de trabajo Exacto, en las claro. que te bloqueo una mañana a la semana prácticamente. Claro. Pues tú tienes que tener esa predisposición. Yo luego tengo mi trabajo posterior que tú no ves. Exacto. Pero el tuyo parte, porque esto es una cosa que es para ti, es tu negocio. ¿Sabes? Al final, si tú quieres que, yo lo tengo subcontratado y ya apáñate, eso no funciona así. Sí, que esto no es yo te contrato y me quito el muerto. No. Que esto no va de eso. Porque el muerto no se quita, no te puedes quitar. No. Totalmente. Vale, te voy a hacer la pregunta que hago a todos los invitados. A lo mejor te sonará porque Tony también la hace. Lo que pasa es que yo le metí una patita más. ¿Qué es para ti un negocio y qué es para ti una marca? A ver, para mí un negocio es el vehículo para tener la vida que busco y quiero. Lo veo más como eso, a nivel más funcional, más práctico. Simplemente, yo creo que conforme voy cumpliendo años me doy cuenta de que valoro más mi vida personal y estar bien para eso y necesito unos ingresos que me lo da mi negocio, ¿vale? Ahora, por supuesto, yo tengo una vocación innata a ayudar a los demás. Entonces, cuando mi trabajo no tiene ese impacto, yo necesito que lo tenga. Yo tuve una crisis precisamente cuando me dedicaba a ofrecer servicios de copywriting, porque veía que era muy transaccional, ¿no? Era, me ofrezco el servicio, redacto, te entrego los textos, me pagas y ya está. Y a veces eso no se publicaba, a veces lo modificaban, a veces lo cambiaban al segundo mes y veía que el impacto realmente en la persona o en la empresa era nulo o poco escaso. Entonces, a mí eso me generó un conflicto porque yo necesito impactar. Bueno, necesito a través de mi trabajo. Es como, sé que te estoy ayudando. Entonces, eso me hizo replantearme y decir, o sea, a través de ese trabajo de branding, realmente estamos construyendo marca, estamos construyendo negocios, estamos ayudando a los CEOs a enfocarse, ¿no? Y a mí eso me llenó mucho más. Me llenó más porque tuve una crisis de decir qué pasa, ¿no? Entonces, el negocio para mí es ese vehículo de sostenimiento y de tener la vida que yo quiero, pero también con propósito, no simplemente algo funcional y ya está de sacar dinero, ¿no? Y en cuanto a la marca, yo además lo tengo segurísimo que es que la marca es el mejor comercial de una empresa, ¿no? Y lo repetimos muchísimo en Puro Arde. Es el elemento, el activo empresarial más importante y es el elemento que te permite comunicar quién eres, comunicar qué quieres aportar al mundo y cómo quieres transformarlo. Y ya está. Y eso es lo mejor. Yo siempre lo veo como tú dices el símil, ¿no? Yo lo veo un comercial. Es decir, tú contratas a un comercial que va a venderte, ¿no? Vale, el comercial necesita ir bien vestido, tener una buena presencia, ¿vale? Eso es la parte visual. Tiene que estar bien vestido, tal, ¿vale? Después tiene que tener una personalidad.
No puede ser un tío retraído, cortado, ¿no? Tiene que tener una personalidad determinada que le se mueva en el ámbito o en el nicho al que se dirige, ¿vale? Y después también hay que darle voz, hay que darle un tipo de lenguaje, una forma de hablar determinada, ¿vale? Que es el tono, la comunicación y un discurso, una narrativa que esa persona pueda influenciar, ¿no? Pues es igual, eso es tu marca, es un comercial. Entonces, todos esos elementos son los que trabajamos y tenemos que trabajar. Vale, cuéntanos algo de lo que tú haces al día a día que creas que pueda ser importante o que tú digas, mira, haz esto que yo estoy haciendo, que para mí fue un aprendizaje y lo puedas activar desde ya, que sea como muy accionable, ¿no? A ver si... Y que realmente haya algo de valor. A ver cómo... Esa es la difícil. Yo siempre recomiendo que la habilidad de escribir para vender es fundamental. Primero, la habilidad de vender. Creo que está muy denostado todavía por ciertos sectores el tema de la venta. Yeah. Vender es algo innato. Debe ser algo, si no es innato, hay que trabajarlo. Tenemos que saber vendernos nosotros mismos y saber vender lo que estamos, nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestro producto, nuestro servicio, lo que sea. Hay que saber vender. Y cuando hablamos de esto, es que vender es desde el momento en que tú intentas ponerte de acuerdo con tu pareja para ir al cine, estás vendiendo. Desde el momento en que tú intentas que alguien influenciar en la decisión de la otra persona, estás vendiendo. Es que la venta es persuadir. Entonces tenemos que quitar toda esa idea errónea que hay en torno a la venta. Solo estamos influyendo, estamos persuadiendo al otro. Entonces lo hacemos constantemente en nuestro día a día. En nuestro día a día es constante. Entonces tenemos que asumir que esto es la habilidad más importante. Y yo recomiendo a la gente que se forme en venta, que lea libros de ventas, porque os va a dar una visión y además es un cambio de mentalidad, que también es muy importante. Tenemos mucha creencia en torno al dinero que nos perjudica a la hora de vender nuestro servicio, a la hora de ser servilistas con el cliente, a la hora de tener, no tener esa visión ambiciosa de crecer, porque siempre estamos con, hoy soy barato, soy caro, el cliente me pide esto, voy a hacérselo, no sé si estoy aportando lo suficiente. Esa constante insuficiencia, ese síndrome de impostor, se elimina cambiando una mentalidad y aportando esa visión de ventas. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es fórmate en ventas. Lee libros de venta, escribe, el copywriting es una variante de eso, ¿no? Es que escribir de forma persuasiva también, la habilidad de escribir del copy, ¿no? Entonces, a mí me cambió. Samuel, me cambió la forma de ver la vida, me cambió la forma de relacionarme con los demás y claro, no te das cuenta cuando ya lo aplicas a cualquier email, a cualquier post, te sale espontáneo. Claro, es mi profesión, a mí me sale espontáneo, pero claro, cuando yo te decía, bueno, voy a dedicar copy porque sé escribir, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Escribir bien está genial si quieres dedicarte a ser escritor literario, pero no tiene nada que ver con escribir para persuadir. Claro. Entonces es muy diferente, ¿no? La verdad que eso es lo que recomendaría, ¿eh? Y se puede hacer automáticamente, vete a Amazon, busca un libro, hay muchísimos libros de ventas. Ahora mismo estoy yo con el método Sandler, que es un libro de, en fin, un vendedor muy conocido en Estados Unidos. Tiene varios libros en Amazon, buscarlo, es muy interesante y te da muchos tips en cuanto al proceso de negociación, proceso de venta. Sí, totalmente. Yo ya te digo, te lo he comentado antes un poco fuera de podcast, pero es verdad, yo estoy formándome en eso desde un tiempo a esta parte, incluso buscando ayuda externa que me eche un cable a nivel de ventas y tal. Y sobre todo, lo primero que yo tuve que hacer, y es totalmente así, es cambiar ese mindset, ¿no? Es decir, no es que oye, lo que yo hago de por sí mismo ya tiene un valor. Sí. Y si yo mismo no le doy el valor, no voy a conseguir que otra persona se lo dé. Entonces, ese cambio de mentalidad, de decir, no, es que yo, independientemente de del precio que valga o no precio que no valga, o el dinero, la cifra, independientemente de la cifra, tengo que valorar lo que estoy haciendo. Porque eso se traslada, ¿no? Y a partir de ahí, cuando tú cambias esa mentalidad y empiezas a ver que lo que tú haces tiene un valor, que le estás ayudando a la otra persona, que realmente lo estás haciendo porque es un bien para la otra persona, que no es un bien para otra persona, el problema no es un problema de venta, es otra cosa. Pero si tú lo que estás haciendo y lo que tú crees que haces y ofreces verdaderamente crees que le puede ayudar, es egoísta, que no lo hagas lo mejor que puedas y que no intentes convencer a otra persona. Claro, es que tenemos que diferenciar lo que es la habilidad de vender
que es influir en los demás, persuadirlo, pero con una finalidad positiva para el otro, no desde el punto de vista egoísta. No te influyo para yo ganar un beneficio, y te influyo porque sé que esto va a ser beneficioso para ti. Justo. Una cosa es la habilidad y otra cosa son las técnicas de venta. Claro, la gente se queda con las técnicas de ventas, que es, bueno, pues mando 50.000 mensajes fríos por LinkedIn o por email y aquí voy a generar un agobio al cliente y tal. Vamos, eso no es vender. No. ¿Vale? Son técnicas de ventas que están mal aplicadas. Entonces, tenemos que entender muy bien cómo llegar al cliente, cómo persuadirlo de forma inteligente. Y aquí, por ejemplo, la narrativa es muy importante en los mensajes. Y cómo te acerca, también la autoridad que tú tienes, qué autoridad te has generado, porque cuanto más autoridad te generes, Lo que pues digas, mejor. Claro, la venta se facilita. Es importante generar una confianza previa. Esto lo decía también en otra entrevista o en el podcast, es cuando la confianza existe, la venta es fácil, y es verdad. Es así, ¿no? Entonces, todo este trabajo previo, si tú, por ejemplo, te creas un perfil en LinkedIn y decides generar una serie de mensajes de prospección en frío sin tener un perfil optimizado, sin tener una estrategia de contenido relevante y de valor para el público objetivo, pues es que no va a ser lo mismo de efectivo. Totalmente. Y si no te preocupas por el otro, no personalizas, no hay una relación a largo plazo, no sé, hay que crear otras cosas, otros elementos, porque además la venta está cambiando muchísimo, sobre todo en el sector B2B. Ya no funcionan los métodos tradicionales de los embudos tradicionales de ahora genero un lead y le inflo a email. No, eso ya no funciona tanto. Ahora la gente cada vez, sobre todo en mercados saturados como el marketing digital, la gente ya quiere tomar sus decisiones por sí mismo a través de, oye, consumo este contenido, me interesa, escucho este podcast, uy, qué interesante, entro en un foro y veo que se recomienda una marca, hoy voy a buscar, voy a investigar, vamos a dejar... El otro día leía, perdona que te cortara, porque No. un poco en esta línea, que decían, antes se decía que tenían que impactar 7 veces para que alguien te comprara, ¿no? Sí, Y claro. ahora empecé a escuchar que no, de 7 no, 20. Es decir, 20. que va un poco en tu línea, ¿no? Es decir, y ayer leía un artículo súper interesante sobre Zara, y que Zara es el marketplace que más visitas tiene, sin embargo, no es el que más vende. Anda. El que más vende es Shein, que ha pegado ahora un pelotazo. Pero independientemente de eso, la estrategia de Zara, contaban, dice, la estrategia de Zara no es transformar cada visita en una venta, porque saben que la web es su forma de crear contenido. Entonces tú entras a la web como si fuera una red social, tú entras allí. Y cuando has entrado 20 veces, entonces me compras. Claro. Entonces ellos lo que quieren es muchas visitas porque saben que muchas visitas es una venta. Ahora, pocas visitas ya no es una venta. A no ser que tengas una estrategia súper agresiva, como la tiene Shein, con precios súper tirados, que no valen. O sea, y con el consiguiente falla en la reputación que tiene, porque, joder, que tú puedas comprar algo súper tirado de precio, pues, ¿qué quieres que te diga? Sí, las marcas que se sitúan ahí también es lícito, pero por supuesto, pues ya está, no sabemos qué vida útil tendrán a lo largo del tiempo. Pues serán marcas, a lo mejor Zara pues lleva una marca, no sé cuántos años lleva ya en el mercado, claro, esto es la diferencia, ¿no? Pero bueno, el tema es lo que tú dices, cuanto más impacto generes en la persona, mejor. Ya está. Impactar y que la persona tome la decisión a base de esos impactos de valor. A mí me gusta decir que más que vender es accionar la compra, ¿no? Que al final es una venta igual, ¿no? Está muy bien. Pero es como, yo me quedo, al final, la persona le gusta comprar, tú quieres comprar, a mí me gusta que compre, bueno, pues yo te voy a facilitar que compres. Exacto, Bueno, eso es así. Es así. Al final, la decisión, además, lo importante de la persuasión es siempre el cliente tiene que tener la sensación que es él el que ha tomado la decisión de compra. Es decir, tú influyes, lo que tú decías, lo activo, te lo facilito, te doy la información que tienes que tener, te intento adelantar a las objeciones que tienes, te estoy facilitando el marco, te estoy intentando ver que esta es la mejor solución para tu problema, pero la decisión tiene que tomarla y decir, vale, soy la persona que he tomado esta decisión de forma inteligente y no me equivoco en esa decisión. Pero si se ve presionado, si le estamos ahí apretando los tornillos, llegará un momento en que puede que sea un cliente que nos dé problemas después porque no estaba convencido. Y entonces no queremos ese tipo de clientes. Claro, yo ahora, por ejemplo, estoy investigando mucho y aprendiendo mucho sobre ciencias del comportamiento, cómo
cómo se comporta la gente, cómo piensa el cerebro humano y sobre qué resortes se activan o que no. Y dice, pues, entonces, es importante que eso lo controles y lo sepas y lo aprendas para poder utilizarlo de forma beneficiosa para... Yo me estoy leyendo ahora el libro de Un pequeño empujón de Thaler, que es, vamos, hay una parte un poco densa del libro, pero al final es eso, es decir, oye, ayudar, hay gente que necesita que le des un pequeño empujón Sí. para determinadas acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo normal es dejarlo pasar, lo normal es, por ejemplo, si tú estás suscrito a una cosa, pues lo normal es que no te acuerdes de todos los meses renovar la Claro, claro. suscripción, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, oye, pues que tú tengas una suscripción predeterminada, pues te ayuda, porque tú quieres seguir renovándolo. Entonces, es aplicar esas cosas en beneficio de la persona. Es decir, oye, esto te va a Claro. ayudar, yo sé que tienes este sesgo de aversión a la pérdida o de lo que sea, oye, pues no te preocupes que yo voy a activar esto de esta manera para que no esa aversión a la pérdida no la sientas o la sientas menos, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque en el fondo, en la base, todo es marca y todo te construye marca. Aquí entramos en temas pero claro, todo lo que tenga que ver con vender o con marketing o con tal, siempre está la parte negativa. El cuchillo sirve para cortar la carne o sirve para matar a alguien. Total. Siempre tenemos ahí los dos lados. Bueno, pues tú, en tu honestidad y en tu ética, pues tú sabrás en cómo lo usas y para qué lo usas, ¿no? Pero pues, para vender, por lo que decía antes de las técnicas, ¿no? Los 50.000 emails, que nadie está criminalizando los 50.000 emails, pero hazlo de una forma Claro, que ayude a la gente y que total. la técnica esté bien aplicada. Entonces, creo que esa parte es importante. Una vez más, honestidad. Una vez más, valores. Una vez más, marca. Si tú eso lo tienes claro, lo tienes Total. definido, vas a poder hacer todo lo que te propongas hacer y utilizando todos los resortes que quieras utilizar y todas las habilidades que hay a tu alcance para poder accionar la compra, que es de lo que se trata, ¿no? Así que nada, yo ya te digo, para mí es súper clave todo esto que estamos hablando de vender y una de las razones por las que te traje el podcast o te he traído aquí es precisamente porque, digo, tenemos una forma de pensar muy, muy relacionada y muy similar con respecto a este tema y me apetecía conversar sobre ello, ¿no? Genial. Creo que es A mí siempre me encanta hablar de, No, a de mí me ver. encanta. A mí me encanta hablar de branding en general y de negocio, de hecho, hasta el punto de que la gente me dice, tío, Samuel, ya, o sea, para. Entonces, que no estás currando. Y yo dice, no, si es que para mí o sea, no es Sí, curro. sí, sí, es verdad, verdad. A mí Y me yo, no pasa me igual. gusta, yo voy a estar pensando en esto, te lo diga o no. Sí, ¿Sabes? totalmente. No me gusta, me entretiene mucho. Total, Bueno, a mí me pasa igual. vamos a hablar ahora un poquito del sector startupero, a ver que tenemos ya poquito tiempo, porque se nos ha ido un poco de hora. Da Pero como igual. me has dicho que no tenías prisa, pues bueno, vamos a ir cerrando, vamos a cerrar un poquito el bloque, hablamos un poquito del sector de la startup, ¿vale? Que es un poco lo que estáis un poco más enfocados. Y bueno, ¿qué opinas del mundo startup, del mundo startupero, de todo esto de conseguir el éxito y vender, o llegar a unicornios, o llegar a caballos a minotauros, no sé? Creo que, claro, ¿Cómo es eso? es un sector todavía, tanto Tony como yo, que estamos empapándonos, ¿no? A ver, hay cosas interesantes, creo que esa mentalidad de crecer, de mejora continua, creo que eso es de valor, ¿no? Hay gente en el sector que está haciendo grandes cosas, pero creo también que hay una contaminación excesiva sobre esta filosofía del éxito por el éxito, de buscar financiación sin saber si tu negocio realmente es rentable, buscar ser unicornio cuando no tienes las bases creadas, tampoco ni has vendido. Es que, claro, hay cosas que dices, primero crea un negocio rentable por tus propios medios y luego piensa en crecer con inversión, que me parece estupendo. Pero creo que es más, creo que se está dando un paso hacia atrás en materia de inversión, porque creo que ha habido una burbuja de invertir en empresas que después han fracasado al año, a los 2 años. Sí. Pero porque creo que se vende muy bien la idea, pero no se vende el negocio, que el negocio sea rentable, sólido y que ya esté generando unos ingresos. Entonces, esto es un punto que creo que las startups tienen que empezar a cambiar esa mentalidad. Que no es, yo no creo una startup para generar dinero y captar financiación, yo creo una startup para generar un negocio que impacte.
Claro. Es Bueno, que, es que, habrá startups que sí, es decir, al final es lo mismo de siempre. Al final, ¿por qué hacer las cosas, no? ¿Por qué claro, existen? ¿por qué lo haces? Claro. ¿Por qué lo Entonces, haces? Para eh, conseguir financiación y conseguir los 300.000 que tú te justificas que es para crecer, pero que en verdad tu objetivo es esos 300.000 para poder seguir desarrollando el producto, porque es lo que necesitas, ¿no? exacto. O porque realmente tienes un negocio y necesitas de esa persona para poder crecer más rápido. Totalmente. Y dentro, ¿Sabes? claro, también dentro del mundo startup depende del sector, ¿no? El sector tecnológico también Claro, están muy obsesionados con los productos y creo que se enfocan solo en el desarrollo de productos y se olvidan un poco de la parte más comercial, de la parte más de comunicación, de la parte del branding. Eso es esencial porque, vale, puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no tienes una marca que te dé o que te impulse y que comunique ese producto, y si no sabes comunicarlo, pues te vas a quedar con el producto maravilloso en la estantería de tu casa. claro. Entonces, eso es importante. Después, hay otros sectores como puede ser la moda, la alimentación, el sector de e-commerce. Ahí sí es verdad que el tema del branding como que lo tienen más asumido porque es un B2C y ahí entienden que tienen que crear una marca fuerte que conecte con los consumidores, ¿no? Como que lo tienen un poco más incorporado. Pero el mundo tecnológico todavía creo que están demasiado obsesionados con herramientas, Con producto. con producto, con desarrollo, con diseño, que está genial. Es decir, el producto tiene que ser el mejor, la mayor calidad al cliente y crecer desde el producto, pero eso hay que comunicarlo. Y Claro. no te puedes centrar solo en beneficios funcionales como se hace, en mensajes cliché que todo el mundo repite y que tú coges, por ejemplo, una web SaaS y son todas iguales. Todas iguales. Es decir, y te hablo de startups que ya son unicornios. Coge la web de una unicornio, compárala con la otra, son todas copia y pega. Entonces, Sí, sí, de sí. realmente estás generando alguna, a lo mejor me dice, a lo mejor seguramente su discurso es que yo no lo necesito. Pues sí lo necesitas porque el mercado evoluciona, entran nuevos players, nuevos competidores y te van a comer vivo. Sí. Es que si la empresa que diga somos unicornio, ya facturamos 2 o 3 millones de euros al año o más, y ya te quedas ahí porque estoy viviendo ya del éxito y me embriago del éxito, cuidado que el mercado cambia, los hábitos cambian y están detrás tuya comiéndote en 3 segundos, ¿no? O te viene una crisis reputacional que no sabes de dónde te ha Exacto. venido y intentas y no sabes ni cómo solucionarlo. Porque estás preocupado de hacer un producto de puta madre. Ya. Y Vale. además, en ese proceso de crecimiento tan exponencial que sufren las startups, se pierde la esencia inicial de la marca y por qué ciertos clientes iniciales apostaron por esa marca. Entonces vienen las insatisfacciones, ¿no? Mala atención al cliente, hay clientes que ya empiezan a hablar mal de la marca, esto no era como antes. Todo eso hay que controlarlo, ¿vale? Y hay que si hacemos transiciones, crecimiento, explicarlo bien. Oye, tenemos que esto comunicarlo adecuadamente para que no haya esas rupturas y esas críticas y esas crisis reputacionales que son tremendas para una empresa, ¿eh? Y que algunas han muerto en ese proceso, ¿eh? Que no... No, es que la tasa de función que tiene una startup es que es elevadísima. Entonces, Sí, ya, ya partes con ese hándicap. Entonces, todo lo que hagas para intentar salvarlo es lo mejor. Al final, yo creo que también venimos o vienen un poco las startups desde el punto de vista de que tienen que innovar, tienen que ser disruptivas. O sea, parece que la disrupción tenga que ser una condición necesaria. totalmente. Y hay veces que no. Hay veces que no hace falta ser a veces que no hace falta ser disruptivo. A veces lo que hace falta es hacer lo mismo que los demás, pero mejor. Exacto. ¿Sabes? Encontrar esa característica que nos está destacando, encontrar ese hueco que nos está Claro, solucionando, pero claro. sobre todo siempre el foco en el cliente. ¿Cuál es el problema que estoy solucionando? Vuelve a hablar con el cliente porque el cliente va evolucionando. Pues mira, me ha surgido este problema, vale, pues vamos a ampliar una funcionalidad en base a ese problema nuevo del cliente. Siempre problema, solución, no solución y Y ahora buscar, busco y busco al cliente. el cliente. No, problema, solución. Esta es la ecuación fundamental y que después tampoco todas las startups es necesario que crezcan. Es decir, la escalabilidad es como obligatorio en el mundo startup. Bueno, pues habrá startups que estén contentas con su tope y no quieran escalar porque Sí, sí. están impactando de otra forma en la sociedad. No, y que depende Entonces, mucho del modelo de negocio. Mira, el otro día hablaba con unos chicos que tienen una escuela de startups y tal, y hablaban de eso, ¿no? De que muchas veces depende del modelo de negocio. Si tú tienes un modelo de negocio en el que necesitas masa crítica, claro, ahí tienes un punto de dolor. Tú necesitas muchos usuarios.
Total. Porque entonces tu modelo de negocio depende de qué, de la publi que vengas, que hagas o de la masa. Por ejemplo, Wola. Wola necesita mucha gente que esté ahí creando contenido o YouTube, ¿vale? Que necesita mucha gente que esté ahí creando contenido para poder monetizar con publicidad, con otras cosas, ¿vale? Pero a lo mejor hay otras startups que su modelo de negocio es otro y no necesitan de masa crítica, necesitan menos usuarios. Entonces, pueden centrarse en los pocos que tienen bien hechos, ¿no? Entonces, creo que eso también depende mucho de cómo lo planteemos y que veas qué modelo de negocio estás teniendo y si el modelo de negocio que estás teniendo es el adecuado para desarrollar tu idea. Entonces, ahí ya no solo branding, también es negocio, son otras patas. Entonces, claro. Empieza a complicarse la cosa, ¿no? Y creo que muchas veces el sector del producto o del SaaS o tal es que va a masa, porque es que la escalabilidad, bueno, depende, a lo mejor tu startup es de servicios y no pasa nada, y no necesitas escalar, porque es un servicio. Y no tienes que productivizar todos los servicios, ¿vale? O no necesitas, hay que verlo. Y además lo que tú decías, vale, yo puedo tener un producto que ha aumentado la calidad de los productos del mercado, pero después si lo comunico igual que el resto, mi producto va a ser percibido como el resto. Entonces, es que es tan fundamental ese branding y esa comunicación posterior, de verdad, esencial. Es que si tú no logras ahora, vale, que estás resolviendo que el resto no resuelve. Y eso tienes que saber comunicarlo y transmitirlo. Totalmente. Muy bien. Vamos a hacer ya el último bloque, la última. Sí, porque es que si no se nos va a ir aquí la hora. Hablamos mucho, Samuel. Es que yo tengo carrete para aburrir. Cuéntanos alguna cosa, algún aprendizaje que hayas hecho, que hayas tenido, alguna anécdota que esto se haya pasado a lo mejor en este tiempo, empezando, que habéis hablado con startups, que habéis estado testeando gente. ¿Alguna curiosidad, alguna cosa que obviamente pueda ser contada? Y si no puede ser contada, pues también. Y que digas, joder, pues esto es interesante o puede ser gracioso. O sea, es que tampoco es poco puede desengrasar para bajar el tono. Pues mira, la verdad que no hay una anécdota divertida, no. Simplemente, claro, entras en un mundo y una mentalidad totalmente diferente y también nosotros veníamos más de trabajar con marcas personales, con empresas también, en fin, en pymes o grandes empresas, pero no, el mundo startup es una mentalidad muy diferente. Entonces te ves gente como que con esa mentalidad de, oh, venga, hay que hacer el hacer, ¿no? Y es como, a ver, que tampoco es necesario, ¿no? Estar tan obsesionado con el llegar a algún punto, ¿no? Que a veces hay que disfrutar también del camino, ¿no? Entonces, claro, a mí también por edad, el mundo startup son gente muy joven, ¿no? Y gente que, bueno, pues que van a lo práctico, a que, vamos, ¿esto qué retorno tiene? ¿No? Entonces, pues claro, ahí es donde básicamente yo puedo chocar también por mentalidad, por época, generación y por todo, ¿no? Pero bueno, yo siempre llego a un campo nuevo, siempre con la mente abierta y desde el momento de que yo no sé nada y estoy para aprender, ¿no? Y entonces, pues yo todo lo que me están aportando las entrevistas con startups, el trabajo con startups, pues me resulta súper interesante y estoy abierto y hay cosas, por supuesto, que ya como a mí ya por generación no me conectan, ¿no? Es como, hostia, esto no lo entiendo, pero entiendo que por su edad, por el mundo en el que se mueven, pues claro, es otra historia, ¿no? Pero bueno, no te puedo señalar así una anécdota porque tampoco es más ese acercamiento a una mentalidad totalmente opuesta a lo que yo estoy acostumbrada, ¿no? Sí. Además es como muy específico, ¿no? Tienes esa mentalidad y tienes mentalidad de startup. Es como que tienes ahí una característica, ¿no? Bueno, yo también, una de las cosas que me cuesta más, mi inglés es nefasto y entonces, cosa que me avergüenzo y que quiero aprender. Pero bueno, tengo un inglés básico. Entonces, pues me cuesta mucho. Vamos a ver, hay palabras que digo, madre mía, menos mal que está Tony, que pronuncia todo el inglés. Y digo, madre mía, el vocabulario también, entrar en ese vocabulario. La jerga es heavy, ¿eh? Es heavy. Entonces yo ahí sí es verdad que me estoy empapando, vamos, a esta palabra era no sé qué. Eso sí es un mundo, es una jerga muy, muy, muy propia del sector, ¿eh? Y entonces es verdad que... Bueno, al final es un aprendizaje todo, ¿no? Al final te dices un nicho porque has visto ahí un valor que podéis aportar, ahora tienes que empaparte de ese nicho también. Eso lo hacemos todos. Sí, total. Y a mí me encanta porque es lo que me hace desafiarme y
y decir, esto es lo que me gusta, cosas nuevas, cosas que a mí me supongan un desafío, porque si no me aburro. Entonces, pues para mí ha sido, vale, entro en un sector que he podido trabajar puntualmente con alguna, pero ahora es de golpe. Ahora es 100%. Y tenemos que hablar, nuestra comunicación debe hablar en esa mentalidad, debe entrar en esa mentalidad para que, hombre, para que digan, vale, sois nuestro aliado, ¿no? Nuestro partner, nuestro socio. Oye, queremos contar con vosotros, tenemos que hablar como ellos, entender cómo funcionan, cómo piensan, qué hacen. Y todo eso para mí está siendo un aprendizaje, me encanta y es lo que me anima, vamos, me activa. Muy bien, pues vamos a dejar el minuto de oro ya para que nos recomiendes. Y obviamente pondré los enlaces al podcast y a la web y todo, pero te dejo ahí el último minuto para que nos acciones la compra de la gente que nos escuche o que os recomiende. Oye, pues mira, mi amigo se va a montar una startup para que hablen con Puro Arde que pues eso. Pues básicamente, o si tienes una startup o conoces a alguien que va a montar una startup, pues recomendamos siempre trabajar esos pilares fundamentales que van a hacer que tu startup comunique mejor y llegue más pronto al público objetivo que quieres. Y también que te posicione más rápido y te diferencies de ese mar de iguales que hay en el mercado. Entonces, desde Puro Arde hacemos todo esto, hacemos esta magia a través del brand doing y si te interesa, pasa por la web puroarde.com. También, si te gusta ya profundizar un poquito cuál es nuestra metodología, cómo pensamos que hacemos y también mucho contenido de valor, pásate por el podcast de Puro Arde, que te lo encuentras en cualquier plataforma. Perfecto, pues ya está. Ahí queda el speed de ventas dado. Súper recomendable el podcast, súper recomendable tanto Tony como Susana, que son la caña. Muchas gracias. Y nada, ya sabéis, chicos, si tenéis una startup, ellos son lo que necesitáis. Muy bien, pues muchas gracias, Susana, por este ratito, que la verdad es que se ha alargado un poquillo más de lo que yo me esperaba, pero bueno, no pasa nada. Nada, hemos disfrutado. Yo lo he disfrutado mucho. Yo también. Un mochón, he dicho. Qué buena palabra, ¿eh? Un mochón me gusta. Un mochón. Es mucho o un montón. Todo junto. Qué bueno. Genial. Pues nada, he disfrutado un mochón de esta conversación. Un mochón yo también. A lo mejor no le voy a poner el título al episodio así, pero... Oye, ¿por qué no? Es que mira, nunca sabes. Ahora con Tony estamos probando todo tipo de titulares divertidos porque dice, es que tú nunca sabes qué es lo que va a llamar la atención. Tenemos que romper patrones. Esta es la idea. Totalmente. A lo mejor le llamo así. Aprende de branding y ventas un mochón. Con Susana Luque. Pues sería muy chulo. Te lo recomiendo que lo hagas, Samuel. Ya está. Como ya lo he puesto, como lo estoy grabando y va a salir, ahora ya lo tengo que poner. Ahora ya lo tengo que poner. Esto ya has pillado los dedos. Así que va a quedar. Muy bien, Susana, bueno, pues, muchísimas gracias. Un placer y gracias por invitarme, Samuel. Un saludo. Adiós, un abrazo. Si te ha gustado, ya sabes, comenta, comparte, dale like para que podamos llegar a más gente y pueda crecer el podcast. Y si quieres formar parte de la comunidad de Relevante, tenemos un grupo de Telegram en el que puedes entrar y ahí podamos compartiendo contenido relacionado con el branding, las marcas y los negocios. En www.quintonbrands.com/relevante, ahí hay un botón que pone que te puedas unir a la comunidad de Telegram. Y ya está, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.